Seguimos con nuestra guía de lectura basadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo según las Sagradas Escrituras. Hoy la lección, lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Pero, ¿y qué es la oración? Para responder a esa pregunta, ¿qué es la oración? Vamos a leer lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso que acabo de leer es una oración. Allí relata la historia de una mujer llamada Ana, que tenía una grande aflicción y fue al templo que se encontraba en un lugar llamado Silo, donde allí ministraba el sacerdote Elí. Después que comió y bebió, esta señora atribulada entró en el templo y se arrodilló y se puso a mover los labios y a llorar. Y el sacerdote que le estaba observando pensó: esta está borracha. Y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo no estoy borracha, yo no soy una mujer ebria, sino que yo soy una mujer angustiada y vine a traerle una petición muy especial a Dios. Y lo que ustedes escucharon también en la lectura que he realizado, allí nos cuenta qué es lo que Ana le pidió al Señor. Ana no podía tener un hijo, ella quería un hijo y no podía tenerlo, era estéril. Y por ese hijo vino a pedirle a Dios. Pero dice la palabra del Señor que ni se le escuchaba. Pero Ana, dice, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Es decir, eso es la oración, es hablar con Dios, derramar nuestra alma a Dios, es hablar a Dios como si fuese un amigo. Y allí tiene un primer paso usted acerca de lo que es la oración.
Dice que Ana solamente se movía en sus labios, pero no se oía su voz. O sea que no es necesario para que usted ore, no es necesario que usted esté gritando. Ana no estaba gritando, solamente se movía en sus labios. Ella estaba orando en silencio, allí le estaba pidiendo al Señor: Señor, si tú me das ese hijo varón, yo le voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Eso es lo que le estaba pidiendo. Eso es orar entonces. Es hablar con Dios, pedirle a Dios lo que necesitamos o agradecerles también. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Vamos a ver cuánto poder tiene la oración sincera, la oración que sale del corazón, como la que elevó Ana. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene mucho poder la oración hecha con sinceridad. ¿En nombre de quién debemos orar? Vamos a leer allí lo que nos dice San Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, en nombre de quién debemos orar. Si estas son las palabras de Jesús y Él dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, entonces quiere decir que debemos orar en el nombre de Jesús. Es decir, nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero debe culminar, esa petición lo realizamos en el nombre de Jesús. ¿Contesta Dios las oraciones? Veamos lo que dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, para responder la pregunta si contesta Dios las oraciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Está clarísimo entonces que Dios contesta las oraciones. Y la oración está relacionada a la fe. Por eso, ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que la Biblia dice de la fe. ¿Qué es la fe? Veamos para eso Hebreo capítulo 11, versículo 1 y Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué es pues la fe entonces? Dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea, creo. En resumen, la fe es confianza en Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe no es algo que
inmediatamente lo tenemos y ya es abundante en nosotros, sino que necesita desarrollarse. Vamos a ver de qué manera se desarrolla la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 leemos lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe se desarrolla por el oír, por oír la palabra de Dios. Su fe no puede crecer, mi fe no puede crecer si no leo, si no escucho la palabra de Dios. Así que es tan importante leer, escuchar la palabra de Dios para que la fe sea desarrollada en nosotros, para que podamos tener fe, o sea, para que podamos tener confianza en Dios. Y ahora que hemos sabido un poquito más de lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Veamos lo que dice Salmos 55, 17. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mínimamente aquí se nos aconseja a orar 3 veces por día, y comienza diciendo tarde y mañana y al mediodía. Tarde y mañana y al mediodía. ¿Por qué dice tarde, mañana y al mediodía? Porque antes, en la Biblia, los días se cuentan desde la tarde. La tarde es el anochecer. O sea, voy a orar al anochecer, voy a orar a la mañana y voy a orar al mediodía. Mínimamente usted puede orar mucho más si lo quiere. ¿Qué más debo hacer? Practicar la oración privada. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? Es necesario practicar la oración privada. Tú y tu Padre, es decir, tú y Dios. No es necesario que todo el mundo esté escuchando lo que usted está diciendo. Usted entre en su pieza, cierre la puerta y ore a Dios. Y Él lo va a escuchar y lo va a recompensar en público, dice. Es decir, ese pedido que usted lo está haciendo en secreto, después lo va a dar y todo el mundo va a ver lo que Dios le dio. Así como Ana le pidió en secreto, allí moviendo nada más que sus labios, le estaba pidiendo un hijo. Después Dios le dio un hijo y todo el mundo supo que Ana tuvo un hijo. Y ese hijo fue el profeta, uno de los más grandes profetas que encontramos en la Biblia, que es el profeta Samuel. ¿Qué más debemos hacer? Pedir cosas convenientes. Tampoco podemos pedir cualquier cosa o cosas que puedan dañar, que tengan la intención de perjudicar a otras personas. Debemos pedir cosas convenientes. Allí encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, hay que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos que siempre pedir en nuestras oraciones, la parte final de nuestra oración, que se haga tu voluntad y no la mía. Y por último, ¿qué más debemos hacer? Pedir con fe. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pedir con fe quiere decir pedir con confianza. Pedir y estar confiado en que el Señor va a hacer lo mejor para darnos lo que le hemos pedido. Yo sinceramente creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Y usted? Muchas gracias nuevamente por escuchar y nos vemos en el próximo estudio.
Gracias.